nuevo programa de las provincias también existen. Se realizó en Buenos Aires una reunión del Consejo de las Américas, oportunidad en la que el superministro Sergio Massa anunció algunas medidas que van a ser tomadas casi de inmediato. Anunció un futuro decreto para convertir los planes sociales en empleo, el blanqueo de la construcción, y vamos a leer lo que salió en Clarín Digital. Empresas públicas sin nuevos empleados. Se llenarán las contrataciones, se frenarán las contrataciones en las empresas estatales. Acá aparece un problema que lo resalta Clarín, que Aerolíneas Argentinas tiene en marcha un proceso de reclutamiento de pilotos a través de LinkedIn. Este es un problema porque tanto Aerolíneas Argentinas como AISA, que es Aguas, que está a cargo de la señora de Massa, ya le avisan de que tienen que suspender las contrataciones. ¿Qué pasará con los pilotos? Y que un nuevo paro de aerolíneas y marcha atrás. Repo y reservas. Repo es un préstamo del país que quiere usar Massa para recomponer deuda y fortalecer las reservas. Es decir, recomponer deudas. No va a venir plata. Hay un grupo de Asia, otro de Europa y otro norteamericano. Vamos a detenernos acá con el tema norteamericano. El embajador de Estados Unidos se inmiscuye en la política argentina. Si esto hubiera ocurrido en un gobierno no peronista, habría un escándalo. Pero tanto la Cámpora como la Kirchner, como Cristina, como el mismo Massa, aceptan que el embajador de Panamá, yo coincido con lo que él dice, pero no con que lo diga, dice que hay que buscar un consenso de todas las fuerzas políticas del país ahora y no esperar el 2023. Esto es una clara intromisión en la política argentina. Todos queremos el consenso, pero es muy difícil hacer el consenso con un gobierno y una oposición cuando el gobierno tiene unas luchas internas reales. Todavía no hay viceministro de Economía. Eso es importante. Sigamos con la síntesis que hace Clarín. Después de cepo y reservas, habla del blanqueo de la construcción. ¿Qué es esto, blanqueo de la construcción? Estamos muy acostumbrados a escuchar la corrupción en la construcción. Massa prometió que estará la reglamentación de la ley de blanqueo de la construcción, régimen que promueve la libre disponibilidad de dólares y beneficios impositivos para la construcción privada. Vinculo esto con el segundo puente, con las obras camineras de circunvalación y con el puente mismo. Es la activación para beneficio impositivo para la construcción privada. Sigamos leyendo. Promoción del sector minero. Después dice, en el tema de la promoción del sector minero, el gobernador de Salta, y también conjuntamente con el de Mendoza y Jujuy, hablan de que la promoción del norte, y lo limita a esa parte, al NOA. Del NEA no se ocupó nadie, una vez más. Después sigamos, el dólar soja, para solucionar el problema de los 5.000 millones de dólares que están en silos bolsa esperando que se mejore la situación para la exportación. Dice digamos el diario Clarín, que Massa en el Consejo de las Américas
dijo que va a reconsiderar un dólar especial para la exportación de la soja que está en silos bolsas y que puede representar el ingreso de 5.000 millones de dólares, cosa importante. Después tenemos el financiamiento. Se firmará un crédito con la Corporación Andina de Comercio, Banco de Desarrollo de América Latina, por 750 millones de dólares. Son inversiones en infraestructura. Atención, inversiones en infraestructura. Decimos, qué suerte. Puede que caiga el puente y todo esto vinculado, pero no. Son inversiones en infraestructura en la provincia de Buenos Aires. Otra vez la provincia de Buenos Aires porque tiene el mayor caudal de votantes. Por eso yo digo, y lo voy a repetir ahora en la entrevista con el doctor Falcioni sobre el segundo puente, que todo gira alrededor de las elecciones del año próximo. Entonces se habla de obras de infraestructura en la provincia de Buenos Aires. No dice nada de infraestructura del NEA, ya que Salta y Jujuy hablan del NOA, nosotros hablemos del NEA, y del NEA hablemos directamente del puente. No está considerado expresamente. Por eso, cuando se dice de que se avanzó en la licitación, no se avanzó nada. Se fijó una fecha para la licitación, octubre-noviembre, que seguramente será noviembre, para que la obra se haga en el primer trimestre del año 2023. El primer trimestre de 2023 parece un siglo. Hablar hoy, agosto del 2022, de una licitación que se va a llamar en octubre, noviembre, para una obra en el primer trimestre de 2023 y asignada en pesos, moneda nacional. Bien. También se destinarán esos 750 millones para el desarrollo de América Latina en exportaciones del agro, el plan Argentina contra el hambre, junto con proyectos de apoyo al sistema vial y obras de AISA. AISA, reitero, la presidenta es la esposa del superministro Massa. Después hay créditos subsidiados. Habrá un lanzamiento coordinado con los bancos de 2 líneas de crédito. La idea es reducir los programas de crédito y mantenimiento de todas las áreas en un solo programa que se dará a conocer. Acuerdos y medidas para los ingresos. El titular de Hacienda ratificó y apoyó la decisión del presidente de convocar a un acuerdo económico y social para trazar objetivos. La convocatoria será en los próximos días. Ya la oposición ha dicho que todos los acuerdos tienen que hacerse directamente en el Parlamento, en la Cámara de Diputados y consecuentemente en la Cámara de Senadores también. El alcalde de la ciudad de Buenos Aires, Rodríguez Larreta, dijo de que no hay que tener miedo de conversar. Tanto él como Massa dijeron lo mismo. Y todos hablan del consenso. ¿Quién no quiere consentir con un adversario y llegar a un acuerdo? Todos, nosotros, ustedes. Pero resulta que no tenemos un adversario, ninguno de los dos, un adversario definido en una política para sacar al país de las situaciones que está. Porque internamente, tanto el gobierno como la oposición tienen distintas líneas. Y hoy vemos que el gobierno nacional, y lo decíamos en el programa anterior, que iba a pasar el 17 de agosto con una marcha de la CGT. Se hizo la marcha de la CGT, se protestó contra el gobierno, pero no se protesta contra el kirchnerismo.
se está protestando contra el gobierno como tirándole las brasas calientes a Massa. El masismo, la gente, el partido del Frente Renovador va a ser el responsable de la quita de subsidios y demás. Por eso Cristina le entregó el manejo de la Secretaría de Energía a Massa, pero no le entrega el Banco Central ni le deja de designar su viceprimer ministro. Bien, hoy una vez más vamos a hablar del segundo puente. Está todo confuso, no hay claridad. El gobierno de la provincia tomó una posición inteligente, no participa de los anuncios porque cree con fundamento que son anuncios y que no quiere, sostiene el gobernador, participar de anuncios de obras que no se van a concretar. Y vamos a hablar con el doctor Falcioni después del corte, vamos a hablar y resaltar esta situación. Tenemos unos gráficos que demuestran que la circunvalación en Corrientes no vincula la ruta 12 con la ruta 12. La ruta 11, digamos, del lado oeste del río Paraná y del río en la parte norte. Comienza en Riachuelo la circunvalación y termina en la ruta 5 que va a San Luis del Palmar, para lo cual quedan fuera de lo que se está anunciando que se va a hacer la ruta 5 y la ruta 9 provinciales, que son los que vinculan con la parte norte de la ruta 12. Vamos a un corte. Jugar nos une y esta promo también. Este Día de la Niñez, aprovecha la super promo que el banco tiene para vos. Del 15 al 21 de agosto, 35% de descuento y 3 cuotas sin interés con tus tarjetas Visa y Mastercard. Ingresá a promosdelbanco.com y conocé todos los comercios adheridos. Banco, el Banco de Corrientes. En nuestro programa anterior, como en otros programas, analizamos el tema del segundo puente Corrientes-Chaco. Como no somos especialistas en el tema, lo convocamos hoy una vez más al doctor Marcelo Falcioni, que fue ministro de Obras Públicas de la provincia durante 4 años, aparte era ya funcionario del Ministerio de Obras Públicas, para que conjuntamente analicemos un poco todo lo que está saliendo en los diarios de un lado o del otro y que nos lleva a dudas. Por ejemplo, vamos a darle la bienvenida a Marcelo una vez más. Muchas gracias, Toto, muy amable como siempre. Bien. Se anuncia como, y la gente cree, y recién hace unos minutos hablando con un grupo de amigos, hablan así echándome en cara que ya se licitó. Ya se licitó, Marcelo, el tramo, porque se divide, parece, digamos, la obra en 2 partes. La parte terrestre, digo yo, que son las circunvalaciones, y el puente. ¿Se licitó algo de esto, la parte terrestre o el puente, alguna cosa? No, Toto. Concretamente no se ha licitado nada, y es más, en el transcurso del programa, si podemos, vamos a ir adelantando cómo es el cronograma. Y sí, eso me interesa de la licitación. Porque en el cambio de ideas que tuve hace unos minutos con un amigo, hubo uno que dijo, no, yo miro el programa. Y hay mucha gente que mira el programa o que lo verá por YouTube o no sé por dónde, pero que vamos a tratar de aclarar cómo estamos hoy en este tema. Los diarios tienen unos titulares
que llevan a pensar que ya está licitado y que ya estamos en camino. Así serán las obras y etapas de construcción del segundo puente. Y bueno, y vuelvo a la pregunta. ¿Se licitó algo? Concretamente no se ha licitado nada, pero yo quisiera retrotraerme un poquito a esta historia para decirte que, bueno, lo importante es que evidentemente están aconteciendo cosas, anuncios. No sé si todo lo bueno o lo perfecto que yo pretendería, pero se salió de un letargo, porque con este segundo puente estábamos hablando nosotros hace 2 o 3 años por lo menos, y acá y no está pasando nada. Y lo otro, que para mi gusto están aconteciendo circunstancias que no son las todas queridas, por lo menos de mi punto de vista. La provincia de Corrientes, el gobernador de Corrientes, en todo este proceso está dejado un poco de lado. Y evidentemente las circunstancias demuestran esto, porque el primer anuncio que se hace es por el presidente Fernández, hablando del programa Argentina Grande que está desarrollando el Ministerio de Obras Públicas de la Nación, con, dice, 5.000 obras en ejecución y a ejecutarse aproximadamente. De esas 5.000, 120 son las destacadas, y de las destacadas como preferente hay 3. Un complejo hidroeléctrico multipropósito en Neuquén, tengo entendido, una autopista entre Merlo y La Plata en Buenos Aires, y el segundo puente en nuestra región. Lo digo en ese orden, pero no sé si la prioridad está en ese orden. Esto lo anunció en una reunión con gobernadores el ministro Fernández, y en esa reunión no estuvo presente el gobernador de la provincia de Corrientes. Luego se hace la presentación puntual del proyecto ejecutivo en la Bienal del Chaco hace un mes aproximadamente, y el gobernador de Corrientes tampoco estuvo. Entonces, evidentemente hay una desconexión, da la sensación, o me queda la sensación, que este tema está siendo manejado por la provincia del Chaco, y el gobernador y la provincia de Corrientes son como invitados a participar de esta cuestión. Hay otra puntual situación en que el gobernador de la provincia de Corrientes estuvo en la muestra de la rural, y hasta tengo entendido que expresó algunas palabras, producido también hace unos días en la capital federal. Sí. Entonces, todo esto me lleva a pensar, y es como yo digo, esta película ya la vi, como cuando venía muy bien y avanzado el tema del segundo puente en el año 2008 con Kirchner presidente, y saltó el problema de la crisis del campo, el voto no positivo o negativo de Cobo, la resolución 125, y a partir de ahí el gobernador de la provincia de Corrientes toma partida por el campo, y a Corrientes se le cortaron todos los grifos, todos los aportes, todos los envíos no obligatorios por parte de la Nación, y allí en cierta manera empezó la debacle de este proyecto. Ahora, hay una manifestación del ministro de Obras Públicas de la Nación, Catópolis, en la cual dice que se va a licitar la parte terrestre, que es de circunvalación, entre octubre y noviembre. Sí. Es decir, que a la fecha se sigue estudiando el tema. Ahora, yo quiero tratar de interpretar, digamos, el sentido de las palabras. Se habla que del Chaco, que la circunvalación del Chaco, y tenemos un mapa que vamos a tratar de que lo podamos incluir, son 30 kilómetros, y se habla de autovía. Autopista, perdón. Mientras que en la parte de Corrientes, que son cerca de 15 kilómetros, se habla de doble, una calzada indivisa.
Pues yo por lo menos interpreto, y algunos con los que más entendidos más en el tema, que en el Chaco, al decir autopista, se está hablando de 4 manos, y incluso hay una especificación dicho por el gobernador del Chaco o por el ministro de Obras Públicas de la Nación, que en el Chaco que van a ser autopistas 4 manos, 2 de ida y 2 de vuelta, que el puente va a ser también de 4 manos el día que se arme el puente. ¿Y por qué no se dice autopista en la parte de Corrientes y se habla de calzada indivisa? Según la interpretación mía y la de quienes he estado conversando, incluso esta misma mañana, se está hablando de 2 manos, únicamente una de ida y otra de vuelta, en Corrientes. Ahora, ¿es eso así? Es porque hay autopista y después hay otra expresión. Autovía. Autovía. La autovía es... ¿por qué no explicarlo? Bueno, la diferencia entre autopista y autovía es que la autovía es una calzada más que se agrega a una ruta preexistente. No arranca de cero, sino que tiene que ser una segunda mano que tiene que llevar las mismas características físicas que la ruta preexistente a la que se le anexa. Entonces, una ruta de 2 manos se le agrega al costado otra ruta de 2 manos, como ocurre acá en la autovía 14, por ejemplo, y eso se transforma, es una autovía. Autopista es la que se arranca de cero y se inicia y se hace con 4 manos. Acá esta situación no está clara en absoluto, como no están claras otras cosas. Digamos, lo proyectado es hacer 2 etapas. Una etapa, las obras complementarias, digamos, circunvalaciones, en el Chaco, el lado del Chaco y el lado de Corrientes. La otra es la construcción del puente con los viaductos necesarios y los accesos para el puente. ¿Qué es los viaductos? Viaducto es el sistema de acceso al puente. Es como, por ejemplificar, lo que se da acá en la bajada del puente, donde termina el puente, el trayecto de camino o de ruta que hay hasta el peaje. Ese es un viaducto, que acá en Corrientes está previsto, en el segundo puente está previsto que sea, tengo entendido, de 2 kilómetros del lado correntino, sí, y 1 kilómetro del lado del Chaco. Pues bien, digo que no está completo y entonces hasta me da duda saber si este proyecto ejecutivo ya está en condiciones de avanzarse, porque del lado correntino se va a bajar del puente, digamos, en la costa correntina, y de ahí se entra en el viaducto. Se baja el puente. Se entra en el viaducto y se sale a la circunvalación. Esa circunvalación, en teoría, va por el costado, digamos, en forma paralela para que la gente medianamente se ubique a la actual que está en construcción travesía urbana, y sale en la ruta 5. No está determinado ni se sabe a qué altura de la ruta 5, que es una ruta provincial. Ni está prevista ni se dice nada respecto a hacer un mejoramiento de esa ruta. Y llega al extremo inicial, por decir, de la ruta 9, que la ruta 9 es la que va de San Luis del Palmar a la ruta 12. Y ahí se estaría cumpliendo la premisa que estas circunvalaciones y este proyecto tienden, como habían firmado en su momento los gobernadores, un acuerdo que debía ser 8 kilómetros al sur del Puente General Belgrano y que debía unir la ruta 11 con la ruta 12. Sí, en el mapa que hago mención, que está publicado en el diario Época, se dice lo siguiente: una parte está marcada, segundo puente Chaco Corrientes, nueva conexión, anteproyecto finalizado, variante Resistencia Corrientes a licitar, travesías urbanas, rutas 11 y 12 en ejecución. Y yendo a lo que señalaba recién Marcelo, está punteado desde la ruta 5 hasta llegar a la ruta 9 y de la ruta 9 a la ruta 12 nacional,
y dice, extensión de la variante Corrientes sobre la ruta número 9 hasta la 12, en evolución. Al decir Evaluación. En evaluación. Al decir en evaluación, quiere decir que no está prevista ni en el presupuesto que se le asigna a estas obras de circunvalación, ni está previsto, digamos, un tiempo de terminación. Veamos un poco qué pasa con la conexión de Ruta 12. La Ruta 12, si decimos que venimos de Posadas, Sí. y vamos a Buenos Aires o a todo el sur, en este momento no entran a la ciudad, es decir, que hay una circunvalación relativa. Sí. Únicamente entran a la ciudad los que van a ir a tomar la Ruta 11 o van a ir a Santiago del Estero o al oeste del país, que debe ser los menos. Entonces, si lo que está proyectado y estimado en pesos, que es otro error, estimar en pesos, algo que se va, en agosto estimar en pesos, algo que se va a limitar, ni siquiera hay fecha, se dice en octubre, noviembre, se va a licitar. ¿Cómo estará el peso dólar? Porque si viene una firma del exterior o una firma de acá, va a ser su estimación en dólares, supongo, ¿no es cierto? Entonces, si ya tenemos ese cruce, que va a servir para lo que va al sur, hay que hacer vamos a tener una ruta que va a terminar en la Ruta 5. Entonces no va a servir como circunvalación. O va a estar la Ruta 9, que según fuentes del Ministerio de Obras Públicas de la provincia, es una ruta que está totalmente o muy mala o prácticamente destrozada. ¿Tú anduviste por esa zona? Recientemente no, Toto, pero la conozco, sí, y no es ninguna de las dos, ¿no? Sobre todo la 5, por ejemplo, por razones de seguridad vial, tiene gran complicación, sobre todo en el inicio en la rotonda de la Virgen de Itatí. Tengo entendido que el gobierno provincial está reparando, está arreglando y ampliando ese tránsito en materia de asfalto. Pero la Ruta 9 sí, no está en condiciones, y mucho menos de ser transitada por camiones de gran porte y gran peso. Esa ruta en menos de un año, con el tránsito que podrá llegar a tener, va a estar totalmente destruida. Y no debemos dejar de tener en presente que se tratan de dos rutas provinciales. Entonces digo yo, va a venir Vialidad Nacional a hacer un convenio con Corrientes y decirle, a los fines de la circunvalación de este puente de orden o naturaleza nacional, nosotros le vamos a mejorar, ampliar la Ruta 5 y también haremos lo propio con la Ruta 9. Claro, porque lo que me lleva a concluir que si todo esto no está hecho previamente, ¿de qué licitación vamos a estar hablando y de qué presupuesto de esa licitación vamos a estar conversando? Sí, yo creo de que como miembros de la Comisión Pro Segundo Puente y el Cabildo Abierto Pro Segundo Puente, deberíamos gestionar una reunión con el gobernador o con el ministro de Obras Públicas para hacerle conocer nuestra opinión. El gobierno, por supuesto, nos escucha y hará lo que le parezca conveniente, pero en el mapa que trataremos de hacerlo público, no se ingresa en la Ruta 5, se llega con una nueva construcción de la Ruta 12, desde la bajada del puente hasta toparse con la Ruta 5. Y ahí termina el proyecto. Inconcluso. Inconcluso. Ahora, y no está, digamos, no se toma o se llega a la Ruta 5 a 500 metros o más
la rotonda de la Virgen, se va mucho más allá. Mucho más. Entonces, Malo es. Indudable. Al este. Ahora, yo creo de que todo parte de haber celebrado un acta de acuerdo en una fecha indefinida. Lo único que tiene este acuerdo que tiene el año es 2014. Este acta de acuerdo a la cual nos hemos referido en varias oportunidades, y lo van a ver otra vez en la pantalla, establecía que la Dirección Nacional de Vialidad se comprometía a elaborar los términos de referencia para el llamado a concurso de consultoras para la elaboración del proyecto de la obra Conexión Chaco Corrientes. Después dice el artículo 2, el plazo estimado para la elaboración de los términos de referencia es de 4 meses. Pero este acta de acuerdo firmado por el gobernador de Corrientes, Ricardo Colombi, el jefe de gabinete de ministros, Jorge Milton Capitanich, y el doctor Juan Carlos Vasilev Ivanov, y el director de vialidad, Perotti, ingeniero Perotti, no tiene fechas, y si ustedes prestan atención, en la parte de abajo están las firmas, eso es una fotocopia real, dice: en prueba de conformidad se firman 4 ejemplares de un mismo tenor y un solo efecto, en la ciudad, en blanco, el día, en blanco, del mes, en blanco. Entonces, ¿desde cuándo corren esos 4 meses? Parece que esos 4 meses corrieron desde el año 2014 al 2022, ¿no es cierto? Porque el jefe de gabinete de ministros, Capitanich, dejó de serlo en el 2003. En el 2003, es decir, que suponemos que esto que en el 2015, en abril del 2015, suponemos que esto ha sido firmado en el mes de octubre, noviembre, diciembre, porque, reitero, Capitanich no pudo haber firmado esto como jefe de gabinete de ministros más allá de los primeros meses del año de 2015. Bien, ahora, esta obra dice que este acuerdo, que la Dirección Nacional de Vialidad realizará el llamado a licitación, adjudicación y contratación de las firmas que harán, a las que se encomendará dicho proyecto, que es elaborar los términos de referencia. Se supone o suponemos que se hizo esa licitación, no hay información de cuándo. Y el otro tema, Marcelo, es que en una parte de la documentación hecha pública en Puerto Vilela por el gobernador del Chaco y el ministro de Obras Públicas de la Nación, se habla de que la ejecución de esas obras terrestres van a estar a cargo de Vialidad. Ahora, si van a estar a cargo de Vialidad, no hay licitación. ¿Cómo es ese tema? Bueno, yo creo que hay un error de explicación en la formación de la noticia. Sí, seguramente está previsto que se haga a través de Vialidad Nacional, pero no como Vialidad Nacional por vía de administración, decir de alguna manera, sino que Vialidad Nacional tendrá a su cargo licitar la ejecución de la obra. O sea, en ese acta de acuerdo que hacía referencia, concretamente lo que se hizo fue encargarle a Vialidad primero los términos de referencia, que es la parte previa para hacer la contratación con una consultora del proyecto. Tengo entendido que esto se hizo, que tengo entendido que tenía un plazo de 1 año aproximadamente. ¿De 1 año?
un año de plazo para la elaboración del proyecto ejecutivo. A la consultora que gane la licitación. Que ganó la licitación. Claro. Digamos. Bueno, esto, tengo entendido, se hizo. Si mal no recuerdo, tenía un costo de 70 millones de pesos en aquella oportunidad, la época que estás haciendo referencia. Pero no sé cuándo se terminó. Evidentemente se terminó recién o se estuvo esperando hasta ahora para sacarlo a la luz y decir, este es el proyecto ejecutivo que elaboró la consultora. Y a partir de ahí arrancar con la segunda parte, que consiste en que Vialidad Nacional licite y contrate la ejecución de las obras, que tienen dos etapas. Una etapa es las avenidas de circunvalación, como decía recién, del lado del Chaco y del lado de Corrientes. La segunda etapa va a ser la construcción del puente, viaducto y acceso propiamente dicho. Sí, cuando... Todo eso con sus tiempos, que todavía están por empezarse. Vos recién dijiste que en noviembre, octubre-noviembre, se va a hacer la licitación y contratación de las circunvalaciones que aparentemente iniciarían en forma conjunta en el primer trimestre del año 2023. Ahora, se habla mucho del 2023. ¿Qué pasa en el 2023? Tenemos elecciones, tenemos las PASO más o menos en el mes de agosto y la elección real en noviembre y diciembre. Yo le siento olor a estos anuncios que se hicieron en Puerto Vilela, tanto por el ministro de República de la Nación como por el gobernador del Chaco, a campaña electoral. Vamos a licitar en octubre, noviembre, para empezar en el primer trimestre del 23. Octubre y noviembre son 60 días. ¿Qué día? Parecería que todo se va a licitar, se va a estudiar y se va a adjudicar para empezar en el primer trimestre. Yo le hago al amigo Coqui un pedido, si va a ser el primer trimestre termina en marzo. Mi cumpleaños de 90 años es el 29. Si empiezan las obras, me agradaría que sea el 29. Ahora, realmente si dice que va a ser subvencionado todo esto por el Tesoro Nacional, yo tengo mis dudas incluso que se licite en octubre, noviembre. ¿Por qué? Porque el Tesoro Nacional está exhausto. Y el ministro, cuando hacíamos referencia al comienzo, en el primer tramo de nuestro programa, ha hecho unas manifestaciones de restricción de gastos y gastos y gastos. Entonces, ¿habrá el dinero para incluirlo en la licitación octubre, noviembre? Ahora, ¿de qué presupuesto vamos a hablar? ¿Del presupuesto 2022 o del 2023? ¿Eso dónde se aclara? Bueno, me vuelvo un poquito para atrás. Faltó decir y mencionar que la segunda etapa, que es el puente, recién va a estar previsto ser adjudicado a finales de 2023, porque lo otro es la primera etapa, circunvalaciones, pero el puente, viaductos, recién en el va segundo a estar semestre. En el segundo semestre del año 2023. ¿Y quién después? Ahora, ese otro aspecto que te estaba por decir de comentar. Siempre que se habló del segundo puente se habló en dólares. Pesos más, dólares más, dólares menos, 740, 800 millones de dólares. No sé a qué conversión. Pero recientemente y en todos estos temas se empezó a hablar de pesos. Entonces ahora las circunvalaciones ya están justipreciadas en pesos, 16.000 millones de pesos. ¿Los dos lados? Los dos lados. En cuanto al puente, se habla en un total de 115.000 millones de pesos. Ahora, ¿dónde están esos pesos? ¿En qué presupuesto? Recordemos que en este momento el presupuesto del año 2022
No se aprobó y fue prorrogado el 2021. En el cual no está incluido el tema de... Únicamente, tengo entendido, estaban esos famosos avales que dio el gobierno nacional para la provincia del Chaco, no otra cosa. Estará previsto, supongo, incluirlo dentro del presupuesto 2023, que en breve se debe estar remitiendo al Congreso Nacional, y veremos si es aprobado o no es aprobado, porque ese también es otra historia. Ahora, y en teoría, esta obra está dentro de este programa nacional que yo cité al inicio del programa, de Argentina Grande, que tiene un presupuesto infernal también. Ahí creo que son 837.000 millones de pesos para las 5.000 horas y las 120 horas y las 3 horas que yo comenté cuando iniciamos el programa. Son 837.000 millones de pesos. ¿De dónde va a salir esa plata y en este momento con la crisis económica financiera que tenemos? Ahora, ¿será que prioritario para Massa, superministro, para el gobierno nacional, será prioritario dentro de esas obras que se preanuncian el puente Corrientes Chaco? No sabemos. Son todas, perdóneme, señor ministro de Obras Públicas de la Nación, usted dice que esto no son anuncios, sino que son realidades. No, son todos anuncios lo que usted ha hecho. Anunció que en octubre, noviembre va a licitarse, que va a empezar en el primer trimestre del año próximo, año de elecciones 2023, que va a haber el caso de la parte de Corrientes, esa parte cortita, va a tener 18 meses creo que de realización. 48 y 18 meses. 48 va a tener la del Chaco. Yo temo, lo he dicho en programas anteriores, que esta primera etapa de 2 circunvalaciones se divida y se licite o se lleve adelante primero la del Chaco, y como acá estamos discutiendo con razón el tema de la conexión de la Ruta 9, entonces se le va a dar solución a la del Chaco y Capitanich verá concretado su sueño de desarrollar Puerto Vilela. Y el puente, y bueno, veremos qué pasa con el puente. Se licitará en el segundo semestre. Segundo semestre a lo mejor ya hubo las elecciones, ya hay un nuevo gobierno, aunque sea kirchnerista, justicialista, va a ser un nuevo gobierno. Y si es opositor, con más razón va a ser. Es decir, estamos diciendo lo que se va a hacer. Yo entiendo que no, y coincido con tu interpretación también, de que no estamos licitando nada. Vamos a esperar Tenemos octubre, que esperar, noviembre, nuevamente, a ver qué es lo que licitan, porque será el superministro el que va a determinar qué se hace con los fondos que dice que va a recibir de Kuwait o de otros lugares que hay quienes, digamos, que están interesados en financiar obras y demás, pero también se recalca que tiene que haber seguridad jurídica para el inversor. Bien. Sí, coincidiendo con eso, Toto, yo también quisiera que alguien dé la explicación por qué esta obra no se licita en forma conjunta las 2 etapas. Una sola licitación para los accesos, para las circunvalaciones y para el puente. ¿Cuál es el motivo o la razón por lo cual se desguazó, digo yo, la construcción de la obra en 2 etapas? Circunvalaciones y posteriormente el puente. No vaya a ser que terminemos las circunvalaciones y cuando estén hechas el puente no funcione, no exista. Ese es mi temor. Yo tengo el temor de que ¿cuál es el interés real del Chaco? Traer la producción del noroeste, del norte grande, traerla a Puerto Vilela
y de ahí embarcarlas en barcazas y demás. Sin perjuicio que ellos también tienen ramales que salen de Resistencia a Yateray, y de ahí también Ahora, está habilitado el tren a Rosario, con lo cual ellos tienen cerrado el esquema prácticamente al 100%. así es, y nosotros no tenemos, hecha la circunvalación en 1 año y medio, pongámosle que sean 2 años, en 2 años vamos a tener una circunvalación que va a terminar en el río, del lado de Corrientes. Del lado de Chaco se irán habilitando lugares porque hay como 3 o 4, hay puentes que realizar, también hay derivaciones. Y tengamos en cuenta esto, que con el puente General Belgrano, que tiene un desvío a Barranqueras, se llega también al puerto ¿cómo se llama el puerto? A Puerto Vilela. Se llega a Puerto Vilela, que es el principal objetivo que está persiguiendo el Chaco. Ya contrató con Jacques Denul, que es la empresa que tiene en estos momentos el dragado de la hidrovía, ya contrató hace 1 año más el dragado del Riacho Barranquera. Es decir que Capitaní se preocupa como chaqueño de lo que va a pasar en el Chaco. Y el gobernador de Corrientes sostiene, como decías vos recién, que se llame todo en conjunto para tener una certeza de que lo que se va a hacer en Corrientes va a servir para el puente, porque a lo mejor después se hace en la parte de acceso en un lugar y el que viene a hacer el puente dice no, yo la quiero correr 2-3 kilómetros porque me conviene más y quedó nuestro acceso acá y el puente de este otro lado, si no se hace todo conjunto. Con una importante para mí diferencia, Toto, que el gobernador del Chaco tiene el respaldo político del gobierno nacional por ser de su mismo matiz, digamos, que el gobernador de Corrientes no la tiene. Sí, es cierto. Ahora, nosotros estamos en la posición de respaldar, lo sostenido por el gobernador, de que se licite todo junto. Y no se puede licitar todo junto porque no hay plata, no hay financiación. Entonces se va a licitar en partes y a lo mejor primero una parte y la otra. Y hay un argumento para no hacer la circunvalación de Corrientes, que el gobierno de Corrientes no acepta que todo termine en en el acceso a la ruta 5, sino que lo lógico es que se haga también o se mejore la ruta 9 o se haga otra ruta de acceso desde la conexión con la ruta 5, una nueva ruta que vaya hasta la altura de... Eso estaba considerado en su momento. Eso se llegó a considerar. Llegué a escuchar la idea desarrollada que podían ser 2 alternativas. Bien. Perdón, Toto, y lo otro, ya que está, sin perjuicio, comparto lo que decís de la falta de presupuesto y de dinero, ¿por qué no volver a la vieja idea y revisar y ver si los números cierran, de hacer la contratación de la obra de las obras vía concesión de obra pública, como se estila y se estiló hace mucho tiempo? Santo Tomé, San Borja, que funciona y está, y bueno, es el pueblo que tiene que pagar cuota a cuota cada vez que pasa el puente. De todas maneras, igual la va a tener que seguir pagando a través de la quita de impuestos para incorporar al presupuesto nacional. Bien, para terminar esta parte de nuestro programa, estábamos hablando con Marcelo y también otros miembros de la Comisión Pro Segundo Puente. En este momento hacemos un formal pedido de audiencia con el señor gobernador para manifestarle
¿Cuál es nuestra posición como Comisión Pro Segundo Puente? Todo esto, para mi criterio, se vio interrumpida la presencia provincial cuando en el 2014 se firmó este acta acuerdo, que en cierto modo, por un acta acuerdo se derogaron dos leyes, una del Chaco y otra de acá, en el Chaco por el vicegobernador y en Corrientes por el gobernador de ese momento. Bien, ¿algo más te parece o esto queda abierto? Sí, no, me parece perfecto, Toto. Lo único que creo, sí tendríamos que, por cuestiones de formalismo, hacer este pedido de audiencia al gobernador en forma escrita, formal, y esperar respuesta. Porque así, a través de un programa, si bien es visto y escuchado, obviamente necesitaría el refuerzo de una notita, que Bien. Nos comprometemos a hacerlo. De acuerdo, lo haremos así entonces. Bien, vamos a un corte. Hagamos una ciudad más limpia y sustentable. Separa plásticos, papeles, cartones, metales y vidrios y llévalos a los puntos verdes para que sean reciclados. Los encontrás en las plazas Vera, Libertad y Torrent o en los parques Mitre y Cambacuá. Conoce dónde están los demás puntos y toda la info en ciudaddecorrientes.gov.ar/reciclando juntos. Municipalidad de Corrientes. Finalmente, el nuevo Código Procesal Penal se va a terminar de aplicar en toda la provincia. Se anuncia que próximamente se va a aplicar ya acá en la capital. La única circunscripción judicial de la provincia que todavía está aplicando el Código Procesal Penal viejo es la primera, es Corrientes. Todo el resto de la provincia aplica un Código Procesal Penal moderno, nuevo, sancionado por ley. Ahora, manifestamos varias veces nuestra sorpresa porque se aplica en una circunscripción judicial un Código Procesal Penal y en otra otro Código Procesal Penal, lo que permite que el delincuente elija en qué circunscripción va a cometer el delito, porque el Código Procesal lo beneficia o lo perjudica el nuevo. Entonces ya está toda la provincia con el nuevo Código Procesal Penal en funcionamiento, menos la primera circunscripción, que es la más numerosa. Yo diría que casi es igual a la suma de todas las otras. Bien, tal es así que hay pedidos de ingreso al Poder Judicial. Son 20.000 los inscriptos para rendir el ingreso al Poder Judicial de la provincia. Bien, damos por terminado nuestro programa y, como decía el doctor Falcioni, desde la Comisión Pro Segundo Puente y Cabildo Abierto para el Segundo Puente vamos a cursar una nota al señor gobernador para solicitarle una audiencia y hacerle conocer cuál es nuestra posición y pedirle al gobernador que haga las gestiones necesarias o reforzar las que él pudiera estar haciendo para que se incluya también la Ruta 9 en el acceso al norte de la Ruta 12 a la altura de Paso a la Patria. Bien, será hasta nuestro próximo programa.